Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar hablando del libro de Clean Code de Robert Martin. Vamos a hablar acerca del capítulo 3 que trata acerca de las funciones. Vamos a ver qué características tiene una buena función y qué debemos evitar para no escribir malas funciones. Vamos a comenzar. Como les decía, vamos a hablar del capítulo 3 del libro de Clean Code, que nos habla acerca de funciones. Ya sabemos que una función se refiere a una pieza de código que queremos reutilizar en nuestra aplicación. La idea es que tenemos un algoritmo o algún tipo de lógica, el cual queremos tener en un solo lugar para así poder reutilizarlo en distintas partes de nuestra aplicación. Vamos a ver entonces qué característica nos indica el libro que deberíamos utilizar, nos aconseja que deberíamos utilizar para nuestras funciones. La primera característica es que una función debe de ser pequeña. Pero ¿a qué nos referimos con que una función debe de ser pequeña? Pues que no debe tener demasiadas líneas de código. Pero, ¿qué es demasiadas líneas de código? No hay realmente un número específico el cual uno pueda señalar y decir, mira, ya ese es el límite de el tamaño de una función. Más de ahí ya es malo. No, pero ciertamente podemos decir números como 1000 y decir que ese número es demasiado grande para el tamaño de una función. 3000 líneas, demasiado grande. 500 líneas, demasiado grande. 100 líneas, tal vez es demasiado grande. En lo personal, aunque no haya un número que uno pueda señalar, ciertamente hay métricas como por ejemplo, que tu función no sea más grande que tu pantalla o ese tipo de cosas, porque eso hace que entonces para tú leer la función tú vas a tener que estar haciendo scroll y ya de por sí eso debería ser una señal de que tu función es demasiado grande. Tu función debería ser tan pequeña que de un vistazo tú puedas verla toda. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo acerca de una función que no es demasiado grande, pero vamos a hacer un poquito más pequeña. Vamos a ir a Visual Studio rápidamente a hacer este demo. Vamos a ver que aquí yo tengo una clase llamada Behavior.Request y aquí tenemos una única función que se llama parsear y aquí lo que hacemos es que recibimos un parámetro, options, y este parámetro nos permite configurar una factoría y a través de esta factoría yo lo que hago es lo siguiente. Cuando mi web API vaya a retornar un error, yo no quiero que retorne un objeto de error, sino que yo quiero que retorne los errores como un simple arreglo para yo poder iterar dicho arreglo en el front-end, ya sea una aplicación de Xamarin, React o lo que sea. Este código viene de mi curso de React y ASP.NET Core y la idea es que así se me simplifique el código en mi aplicación de React. Entonces aquí yo creo esta factoría en donde yo estoy colocando que yo voy a iterar este model state que tenemos aquí para yo tomar cada una de las propiedades de ese objeto y estoy colocando los errores como simples valores de un listado de strings y luego yo devuelvo una respuesta. Bien, esto podemos mejorarlo un poco porque este método es un poco grande y hace varias cosas al mismo tiempo, lo cual dificulta su lectura. Recordamos que en el primer video de esta serie hablábamos de que el código limpio es aquel que es legible y este no es tan legible. Yo tengo que ponerme a leer un poquito para poder entender qué es lo que está pasando aquí. Entonces, lo que podemos hacer es extraer unos cuantos métodos de aquí para así poder tener una función parsear más pequeña. Vamos a ver esto. Vamos a ver que aquí yo tengo paso 1, que es como la iteración 1 de esta función. Luego vamos a ver que tenemos un paso 2 o una iteración 2. Y aquí tenemos exactamente la misma clase con el mismo método parsear. Solo que fíjate que ahora este método parsear es de una sola línea. En esa línea lo que hacemos es configurar esa factoría que te decía que va a retornar un listado de strings como la respuesta de errores de mi web API. Y yo estoy igualando esa factoría, le estoy asignando esta función que tenemos acá que se llama construir respuesta BAT_request. Y luego en construir respuesta BAT_request, yo lo que hago es que instancio este listado de strings que va a contener los errores y luego digo construir listado de errores. Y luego en construir listado de errores es que yo realizo esa operación de bajo nivel que es ir hacia el model state y extraer los errores y colocarlo en un listado de strings. Y luego aquí mismo en construir respuesta BAT_request yo tomo esa respuesta y la coloco dentro de este objeto que me permite señalar que el web API va a retornar un 400, un BAT_request. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que ahora tenemos
una clase compuesta de funciones un poquito más pequeñas y mucho más fáciles de digerir. Aquí simplemente hacemos una configuración de la factoría. Aquí en construir respuesta batch request lo que hacemos es construir un listado de errores y retornar una respuesta en base a eso. Luego, si yo quiero saber detalles acerca de cómo funciona esto, pues yo puedo ir a esta función que tenemos acá, a este método que tenemos acá, y podemos ver cómo funciona por dentro esto de transformar el objeto de error a el listado de errores. Y esto está bien, es un poquito más legible ahora, pero podemos hacer una pequeña mejora para que Behavior Batch Request sea todavía una clase más simple con funciones más simples. Por ejemplo, vamos a hacer una tercera iteración, vamos a ir al paso 3 y vamos a ver que ahora no tenemos una sino dos clases. La clase Behavior Batch Request se quedó prácticamente igual. Tenemos el método parsear, el cual hace la asignación a la factoría, y construir respuesta batch request ahora hace lo siguiente, dice actionContext.modelstate.convertir errores en listado. ¿Qué es esto de convertir errores en listado? Pues yo he creado una función auxiliar la cual va a realizar esa operación de bajo nivel, que es ir al model state, ir a ese diccionario de errores, ese objeto de errores como yo le he llamado, y transformarlo en un listado de strings. Vamos a ver que esa operación yo la he encapsulado en su propia clase acá, en Action Executed Context Extensions. Aquí yo tengo convertir errores en listado y yo estoy haciendo un método de extensión de este diccionario, y básicamente aquí lo que hacemos es que estamos realizando esa operación de iterar el diccionario y convertirlo en un listado de strings. Pero ahora fíjate algo, fíjate que esta clase se ha vuelto mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque al realizar las funciones de una manera más sencilla, más compacta, yo he detectado que este código que yo tengo acá realmente es un código que yo quiero poder utilizar en distintos lugares. Esto de convertir el Model State Dictionary en un arreglo de strings es algo que yo quiero utilizar en otros lugares, así que yo lo que hago es entonces que lo he colocado como un método auxiliar. Fíjate cómo ahora mi aplicación es un poquito más mantenible, porque ahora esta funcionalidad yo la he podido centralizar para que distintas clases se puedan beneficiar de ella. Y de hecho, que esto no lo voy a mostrar, pero en otras partes de mi aplicación yo utilizo esto de convertir errores en listado. Así que definitivamente el haber hecho estas funciones más pequeñas me permitieron identificar qué código yo puedo extraer en una clase auxiliar para así yo poder reutilizar código en distintas partes. Esto es más fácil de hacer cuando tenemos funciones pequeñas. Cuando tú tienes un monstruo de función con 1000 líneas o algo por el estilo, es muy difícil detectar a veces qué de ahí tú puedes sacar para poder reutilizar en otras partes. Por eso es importante tener funciones pequeñas para así tú saber identificar qué es lo que hace, para yo poder decir, bueno, pero esto que hace esta función yo lo necesito también acá, así que me conviene extraer esto en su propia clase para así poder reutilizar ese código en distintas clases y así poder tener una aplicación con menos código repetido, que es uno de los consejos que veremos más adelante. Pero efectivamente, al tener funciones más pequeñas, nuestro código se hace mucho más fácil de analizar y por tanto, oportunidades de mejora se hacen más evidentes ante nosotros al tener funciones pequeñas. Te quería decir algo, y es que el libro también habla de esto, de que mira cómo yo empecé, vamos a decir, con esta función difícil de entender y fui mejorando el proceso de manera iterativa. Es difícil a veces escribir un código, vamos a decir así, donde yo pueda ver exactamente dónde está todo lo que yo quiero utilizar, dónde está todo lo que yo quiero reutilizar y que todas las funciones sean de pocas líneas. A veces para empezar a calentar el brazo, para dejar que las ideas fluyan, uno escribe código como este, quizás en un mismo método, y luego, de manera iterativa, uno va aplicando mejoras como esta y luego otras mejoras. Es decir que si el primer código que tú escribes no te sale súper bien, pues no hay que sentirse mal, porque es bastante normal que tenemos que aplicar un proceso de mejora continua a nuestro código para poder llegar a un código limpio, que es el cual todos aspiramos. Vamos a regresar entonces hacia el PowerPoint. Déjame volver a correr esto y vamos a ver que después de las funciones pequeñas tenemos la regla de indentación. La regla de indentación es una recomendación que nos hace el libro de que nuestras funciones no deben de tener más de 2 niveles de indentación. Esto, como te acabo de decir, es una recomendación. Quizás tú vas a encontrar un caso en el que 3 reglas de indentación sea aceptable, eso está bien, pero que en general tú no llegues a métodos con 4, 5, 6 o 7 niveles de indentación. Cuando hablamos de niveles de indentación,
estamos hablando de esto, de que fíjate como aquí, déjame darle para atrás porque yo quiero poner el lápiz, vamos a poner el lápiz, ahora sí. Niveles de indentación es esto, mira, este es el primer nivel de indentación, el segundo, el tercero, el cuarto. Fíjate cómo cada vez que entramos en un nivel de indentación, como que el código se va metiendo más hacia la derecha, pues a eso nos referimos con indentación. Aquí tenemos 4 niveles de indentación. Eso puede hacer que el código sea difícil de leer, sea difícil de analizar. El libro nos recomienda, como te decía, máximo 1 o 2 niveles de indentación. ¿Qué hicimos en el ejemplo anterior? Pues que cambiamos esta función parcial, esta es la misma función parcial que teníamos hace un momento, pues que modificamos esta función parcial hacia lo siguiente. Fíjate cómo ahora tenemos esta función parcial que tiene un solo nivel de indentación y esta función construir respuesta batch request que también tiene un solo nivel de indentación. Y yo creo que es un poquito más amigable a los ojos este tipo de funciones que tú puedes leer de arriba abajo sin demasiada dificultad. De nuevo, habrá ocasiones en las cuales tú vas a necesitar varios niveles de indentación, 2, hasta 3, quizás 4. Hay que ver si realmente se justifica, pero es lo que te digo. Hay que tener cuidado con demasiados niveles de indentación porque puede tornar tu código menos legible. Por ejemplo, este código es una exageración de indentación. Aquí podemos ver que hasta se forma una flecha así. Se forma como una flecha así. Esto es como algún tipo de flecha o algo así. Si tú tienes un código así, tú tienes demasiada indentación. Aquí yo lo conté, son como 12 niveles de indentación. Eso es demasiado porque eso hace que modificar tu código más adelante se haga demasiado difícil. Eso hace que modificar y entender tu código se haga muy difícil. Entonces definitivamente evitemos altos niveles de indentación. Nivel 1, nivel 2 de indentación está bien. Nivel 3 ya en el extremo. Nivel 4 en adelante es importante revisar si podemos hacer mejores ajustes a esa función para hacerla más legible. Entonces vamos a ver qué sigue. Vamos a ver que tenemos que hacer una cosa. Las funciones deberían hacer una cosa y solamente una cosa, y esa cosa deberían hacerla bien. Eso es básicamente lo que dice la frase. Pues la idea es que una función debe tener una misión. Si la función se llama agregar usuario, pues que la función se enfoque en agregar un usuario. Que la función, además de agregar un usuario, no cree una base de datos, no escriba en un log, no haga esto y aquello, no. Si la función se llama agregar usuario, que se enfoque en agregar usuario y que no haga más de ahí. Vamos a ver que aquí tenemos un ejemplo de una función que hace más de una cosa. Se llama verificar producto en existencia. Ok. Por su nombre, pareciera que la función lo que va a hacer es verificar un producto en existencia. Recibe el ID de un producto como parámetro, excelente. Y luego vamos a ver qué hace. Aquí tenemos que dice int cantidad disponible. Parece que se refiere a la cantidad en inventario del producto. Obtener cantidad disponible de producto y le pasamos el ID producto. Ok. Entonces dice bool producto en existencia. Es como una pregunta. ¿Está el producto en existencia? Si la cantidad disponible es mayor que 0, pues sí, el producto está en existencia. Pero vemos ahora que hace algo más. ¿Por qué hace algo más? Dice if producto en existencia, apartar producto. Y else, si el producto no está en existencia, solicitar el producto al proveedor. Esto no está bien. Y luego retorna si el producto está en existencia o no. Esto no está bien porque aquí se están haciendo cosas que no tienen nada que ver con verificar la existencia del producto. Entonces, esto está teniendo lo que vamos a ver más adelante, que es un efecto secundario, que es que está alterando el sistema. Pero no solo eso, el tema no es que altere el sistema. El tema es que está haciendo algo que no se supone que debía de hacer, que es o apartar el producto, es decir, retirarlo de inventario porque se supone que ya el cliente lo quiere, o solicitar el producto al proveedor, dizque para que no se pierda una futura venta de ese producto. Eso no está bien, debemos hacer funciones que hagan una cosa y solamente una cosa, y esa cosa que hace se debe de observar en el título de la función. Si la función se llama verificar producto en existencia, pues que esa función no se ponga a estar solicitando dicho producto a un proveedor, porque eso no es verificar en existencia. Una mejora a esta función sería verificar producto en existencia. Es la misma función con el mismo nombre, solo que ahora se concentra solamente en obtener la cantidad de productos en inventario, verificarse entonces si hay producto disponible, si esta cantidad es mayor que 0 es porque hay disponible, y luego retornar eso, y ya, porque se supone que el cliente, es decir, el código cliente que está ejecutando esta función es porque te está haciendo una pregunta, no te está pidiendo que hagas algo, simplemente es una pregunta, hey, ¿existe esto, sí o no? Y ya, no hay que hacer más nada después de ahí. Ya luego el cliente del código
con esta información va a decidir hacer algo. Si va a decidir si lo solicita a un proveedor o si lo aparta porque el cliente lo quiere o algo por el estilo. Vamos a ver que aquí tenemos otro ejemplo de una función que, aunque tiene varias líneas, 4 en este caso, realmente hace una cosa. Quería agregar este ejemplo porque a veces es fácil confundirse y pensar que hacer una cosa significa tener una función de prácticamente una línea, pero eso no es cierto. Por ejemplo, este es un método realista de uno de mis cursos que básicamente lo que hace es un get, que este método se encuentra en un controlador de actores, es decir que este get me permite obtener actores, ¿cierto? Entonces recibe un parámetro llamado paginación DTO, es decir que me permite paginar. Yo puedo retornar los actores de mi aplicación de manera paginada. Entonces vemos que aquí estamos una línea inicializando esta variable. Luego en la siguiente línea estamos insertando parámetros paginación en cabecera. Esto se refiere a que para que un cliente pueda paginar una aplicación de React, Xamarin, Blazor, Angular, no importa. Para que una de esas aplicaciones pueda paginar, tiene que conocer el total de registros que existen en la base de datos. Entonces esta función lo que hace es eso mismo, calcular esa cantidad de registros que existe e insertarlo en la cabecera de lo que va a ser la respuesta HTTP. Luego, en la siguiente línea, realmente hacemos la operación que me va a traer el lote, en este caso de actores, el lote de actores que yo quiero retornarle al usuario, es decir, los primeros 10 o los segundos 10 o los terceros 10, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al paginar yo retorno de manera paginada los resultados, o mejor dicho, los registros de una base de datos, de una colección. Entonces aquí yo estoy diciendo paginar y ya con esto es que yo estoy realizando realmente la paginación. Y finalmente yo utilizo Automapper para mapear desde la entidad actor hacia el DTO, actor DTO. Esto no es un video acerca de Web APIs, así que no voy a abundar mucho en los detalles de los DTOs, pero básicamente la idea es que es una buena práctica no exponer las entidades de tu Web API al mundo real, sino que tú debes de exponer DTOs para obtener esa separación de responsabilidades. Entonces el tema es que esta función está haciendo una sola cosa, que es paginar los resultados, que es una operación que corresponde varias partes, como es obtener el total de registros y colocarlos en algún lugar que el cliente pueda leerlo, en este caso en la respuesta, en la cabecera de la respuesta HTTP, y también realizar la paginación como tal. Entonces, esta función realmente está haciendo una sola tarea, que es paginar. Solo te quería dar ese ejemplo porque, de nuevo, sobre todo cuando están empezando algunos programadores, les confunde la idea de hacer una sola cosa y piensan que es que las funciones solamente pueden tener una línea de código o algo por el estilo. Nada que ver. Las funciones pueden tener varias líneas de código, solo que esas líneas de código deben de ir hacia una tarea específica, no hacia varias tareas específicas. Como hace un momento veíamos el ejemplo de verificar el producto en existencia, que además de verificar el producto se lo pedía al proveedor, pero que tiene que ver una cosa con la otra. No se relacionan en nada. O sea, lógicamente son cosas diferentes. Por eso, en este caso, esa función estaba haciendo más de una cosa, pero en este caso, esta función solamente está haciendo una cosa, que es paginar. Bien, vamos a continuar. Tenemos un switch. Al autor no le gustan mucho los switch, parece. El autor dice que los switch deben de estar escondidos porque en algunos casos pueden dar paso a repetir demasiado código. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que aquí tenemos dos funciones. Una se llama isFechaDePago y isFechaDePago recibe un empleado como parámetro y una fecha. Y pues utiliza un switch. Y según el tipo de empleado, pues tiene que ejecutar una función distinta. Si el empleado es asalariado, entonces se ejecuta la función isFechaPago de empleado asalariado. Ok, parece que hay una función que es para empleados asalariados y hay otra función que depende de si el empleado cobra por hora. Y en ese caso utilizamos esta otra función que es fecha de pago, empleado trabaja por hora. Ok, entonces vemos que este switch nos permite que dependiendo del tipo de empleado, pues hagamos distintos cálculos respecto a si es la fecha de pago de ese empleado. No hay ningún problema. El problema está en si ese mismo switch que tenemos aquí lo utilizamos en otras partes. Por ejemplo, aquí en esta función de calcular pago, que también recibe un empleado, a partir del tipo de empleado, yo calculo el pago que hay que hacerle. Si es empleado asalariado, entonces yo tengo que utilizar esta función, calcular pago empleado asalariado, y si es un empleado que cobra por hora, entonces yo tengo que decir o utilizar la función calcular pago empleado trabaja por hora. Entonces vemos que se está dando una repetición de código en todas las funciones que tienen que utilizar este switch. Y no solo eso,
Un problema es que, ¿qué tal si mañana se inventan otra nueva categoría de empleado, otro nuevo tipo de empleado? Empleado que trabaja por comisión, por ejemplo. Entonces, tú me estás diciendo que yo tengo que ir a la función es fecha de pago a agregar ese case de case tipo empleado por comisión, y también tengo que ir a esta función de calcular pago a agregar ese otro case de tipo empleado por comisión. Tenemos un problema de mantenimiento ahí, porque entonces ese pequeño cambio de agregar un nuevo tipo de empleado provoca que yo tenga que ir a múltiples sitios de mi aplicación a hacer esa corrección de que ahora hay otro tipo de empleado y tengo que ir a estar cambiando ese código. Esto no está bien. Podemos intuitivamente saber que eso no está bien, porque un solo cambio no debería repercutir tanto en nuestra aplicación. Así que no. El autor nos recomienda en contra de utilizar switch de esta manera. Nos dice que los switch deberíamos colocarlo en un solo lugar y a partir de ahí que toda la aplicación se alimente. Nos dice que, por ejemplo, si tú solamente tienes un switch, no importa. Pero si tú tienes 2, 3, 4, 5, 10 switches como este, entonces tienes que hacer el esfuerzo de buscar una manera de centralizarlo. Una opción en este caso es utilizar una factoría. Vamos a ver esto. Vamos a ver que el siguiente ejemplo es de una factoría. Vamos a ver que aquí yo tengo una clase abstracta llamada empleado, la cual tiene dos funciones abstractas, es fecha de pago y calcular pago. ¿Y qué significa esto? Que ahora cualquier clase que herede de empleado tiene que implementar es fecha de pago y calcular pago. Por ejemplo, aquí tengo una clase llamada empleado asalariado que corresponde a empleados asalariados, la cual hereda de empleado y por tanto tiene que sobreescribir calcular pago y es fecha de pago. Lo mismo para esta nueva clase llamada empleado trabaja por hora, que también hereda de empleado y también tiene que sobreescribir calcular pago y es fecha de pago. Luego, en un solo sitio, vamos a tener ese famoso switch, que es una clase llamada factoría de empleados. Ese es el sitio donde se va a encontrar el switch. Es una factoría, es decir, es una clase que se encarga de crear otras clases. Entonces, esta clase va a tener un método llamado crear empleado, va a recibir un tipo de empleado y vamos a decir switch tipo de empleado. Si el tipo de empleado es asalariado, pues vamos a retornar esta clase de empleado asalariado. Si el tipo de empleado es por hora, vamos a retornar esta clase de empleado trabaja por hora, que es decir, estas dos clases que tenemos por aquí y por acá. Entonces, ahora, ¿qué logra esto? Que para utilizar un empleado, simplemente tenemos que hacer cosas como la siguiente, es decir, pagar empleado. Ok, tenemos una función pagar empleado que recibe un empleado y una fecha. Y luego decimos, si el empleado, if empleado es fecha de pago, es decir, si es la fecha de pago, pues utilizamos calcular pago. Fíjate cómo yo estoy utilizando es fecha de pago y calcular pago, que son las funciones de la clase abstracta que obliga a todas las clases derivadas a implementar. Entonces fíjate cómo ahora este código se ha simplificado porque por el uso de polimorfismo, aquí en pagar empleado vamos a recibir un empleado asalariado o un empleado trabaja por hora y no importa. Ya en tiempo de ejecución se va a utilizar, si es un asalariado, pues se va a utilizar aquí, se va a utilizar esta función. Y si es calcular pago, pues se va a utilizar esta otra función y no hay ningún problema. Y fíjate que nos estamos evitando tener este switch en distintos lugares. Y si mañana creamos un empleado por comisión, ¿dónde tenemos que cambiar el switch? Pues aquí solamente. Aquí es el único lugar donde vamos a cambiar el switch y por tanto ahora no tenemos que estar de cacería buscando en las distintas partes de nuestro código a buscar ese switch que está repetido en tantas partes. Es mejor hacerlo de esa manera porque así tú estás centralizando este switch y por tanto te estás evitando repetir código, el cual te va a forzar a que tengas que estar cambiando ese mismo código en demasiados sitios, lo que provoca que se te olviden uno, porque si tú tienes 100 sitios que utilizan este switch, si tú tienes 100 sitios que utilizan este switch, se te va a olvidar uno. Vas a cambiar 99 y uno se te va a olvidar. Y eso va a provocar que tu aplicación arroje una excepción cuando esté en producción. Así que, definitivamente, es un buen consejo ese que él da acerca de centralizar el switch en un solo lugar para así evitar esa duplicidad de código. Vamos a ver qué sigue. Aquí tenemos nombres descriptivos, verbos y keywords. La idea es que, como hemos visto hasta ahora, todas las funciones que hemos hecho tienen un verbo en su nombre. Claro, porque como una función se supone que hace algo, ideal es que exista algún tipo de verbo en el nombre de la función. Calcular, realizar, agregar, borrar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también a veces se nos recomienda agregar un keyword al nombre de la función. Con el keyword, la idea es, keyword quiere decir palabra clave. La idea de la palabra clave es ayudarnos a darle contexto
a lo que hace la función. Es como un aclarando en el mismo nombre de la función. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos, de hecho, dos casos. El primer caso tiene que ver con un repositorio de personas, ¿ok? Aquí tenemos dos opciones para una función que tiene que ver con agregar personas. Agregar o agregar persona. ¿Cuál sería mejor? Bueno, cualquiera diría que agregar está bien porque si estamos en un repositorio de personas, se supone que lo que vamos a agregar es una persona. Y más que tenemos un parámetro persona aquí. Así que si estamos en un repositorio de personas y vamos a utilizar una función agregar que recibe una persona, se supone que es agregar la persona que vamos, ¿cierto? Entonces parecería redundante que en un repositorio de personas tengamos una función agregar persona. Fíjate, agregar persona, ese es el keyword, esa es la palabra clave que se supone que nos está ayudando a darle contexto a esto. Agregar persona quizás sea redundar porque estamos en un repositorio de personas y este método recibe una persona, entonces como que agregar persona como que se entiende ya, como que es repetir lo mismo. Pero ¿siempre es así? Creo que no. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a ver una función llamada elemento XML y tenemos la misma situación. Dos opciones, escribir o escribir atributo. ¿Es obvio a partir de escribir qué es lo que vamos a escribir? No necesariamente. A partir de una función llamada elemento XML, yo no estoy seguro de qué es lo que yo voy a escribir cuando yo utilizo la función escribir. Y solamente me dice aquí llave y valor. Es como que, ok, pareciera que yo voy a escribir algo en algún tipo de diccionario, pero quizás no estoy muy seguro de qué es lo que voy a escribir. Voy a tener que ver los comentarios de la función escribir para ver exactamente qué es. Si es un atributo o si es que yo voy a escribir dentro de la estructura del elemento XML o lo que sea. Sin embargo, si a esta función en vez de escribir le llamamos escribir atributo, bueno, ahí ya está un poquito más claro. Ahí ya yo sé que se trata de escribir un atributo, no de escribir un elemento dentro del XML, ni de escribir un comentario, o ni de escribir nada por el estilo, sino escribir un atributo. Lo que te quiero decir con esto es que habrá ocasiones en las que el contexto ya va a ser suficiente para saber de qué trata una función y por tanto un keyword quizá no sea tan necesario, como en el caso de repositorio personas, pero en el caso de elementos XML, quizás sí valga la pena agregar ese keyword aquí y decir escribir atributo y no simplemente escribir. Vamos a ver que después de esto tenemos argumentos. Cuando hablamos de argumentos nos referimos a los valores que les podemos pasar a una función. Una función puede tener 0 argumentos, 1 argumento, 2 argumentos, 3 argumentos o más. Al autor, básicamente, el autor nos recomienda que la mayoría de nuestras funciones tenga 0 argumentos porque son las funciones más fáciles de entender. Si es necesario que tengan 1, pero ya 2 o más que se torna un poquito problemático. Sabemos que en el mundo real tenemos que tener varios argumentos y el mismo autor provee excepciones, por ejemplo, para funciones con 3 argumentos. Sin embargo, según el autor, mientras más argumentos una función, peor. Así que vamos a ver esto en detalle. Primero, 0 argumentos es el ideal. Ok, según el autor, funciones como esta la vimos hace un momento en el ejemplo de las funciones pequeñas, que convertir errores en listado no hay manera de equivocarse de qué trata esta función. Esto va a convertir los errores en un listado, los errores de este model state que yo tengo aquí. Ok, no hay manera de equivocarse, no hay manera de confundirse. Una función sin argumentos es una función sencilla, según el autor, claro está. Luego vamos a ver ¿qué dice el autor acerca de las funciones con un solo argumento? Dice que estas funciones se deben utilizar por 3 motivos, que son hacer una pregunta, hacer una transformación o realizar un evento. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Una pregunta se refiere a realizar una pregunta acerca del argumento. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo esta ruta, esa es la ruta de un archivo, y yo estoy preguntándole a la función existe si existe un archivo en esa ruta. Ok, y esto me devuelve un booleano que va a decir si existe o no, es decir, verdadero o falso. Ok, ese es el primer caso, el caso de la pregunta. El segundo caso sería una transformación. Esa misma ruta, yo se la estoy pasando a esta función que dice abrir para lectura. Entonces, ok, yo estoy transformando este string, esta ruta que es un string, lo estoy transformando en este objeto FileString a través del cual yo voy a poder acceder al contenido de ese archivo que se encuentra en esta ruta que tenemos acá. Esto es una transformación. Lo primero fue una pregunta, lo segundo una transformación y ahora vamos a tener un evento. Cuando él habla de un evento se refiere a una acción que va a alterar el sistema de un modo u otro. Por ejemplo,
yo tengo emitir alerta exitosa. Esta emitir alerta exitosa, como su nombre lo indica, lo que hace es que me permite ponerle al usuario en pantalla algún tipo de mensaje. Si es una aplicación de React, por ejemplo, quizás sea un toast o quizás sea un pop-up o algo por el estilo, no importa. El tema es que esto es un evento, no es una pregunta, no es una transformación, sino que es un evento. Y perfecto. El autor dice que esos son los 3 escenarios típicos de las funciones con un solo argumento y que dentro de lo posible nuestras funciones deben de tener o 0 o un argumento. Y de nuevo, él da excepciones de que se pueden tener funciones de 2 y 3 argumentos, pero dice que debemos evitarlo dentro de lo posible, dentro de lo razonable. Vamos a ver un ejemplo de por qué a él le molestan, de por qué a él le molestan las funciones de 2 parámetros. Vamos a ver que tenemos esta función de 2 argumentos o 2 parámetros, que es assert is equals. Esta función lo que hace es que verifica si estos 2 valores que yo estoy mandando son iguales. Lo que el autor argumenta, lo que el autor dice es que a veces uno se puede confundir en el orden de los argumentos de la función. ¿Qué tal si yo, en vez de mandar valor esperado primero y valor obtenido de segundo, yo obtengo valor obtenido de primero y valor esperado de segundo? Alguien dirá, ¿y cuál es la diferencia? Porque si A es igual a B, pues B es igual a A. Entonces no debería haber ningún problema con eso, ¿cierto? No realmente. O sea, sí hay un problema, y es que esta función assert, normalmente la utilizamos en pruebas automáticas, y la idea es que cuando esta prueba de un error, porque estos valores son diferentes, me va a decir, mira, tú esperabas A y obtuviste B, pero no es lo mismo que te digan, tú obtuviste B y tú esperabas A. Cualquiera diría que entonces el error está en que yo estoy obteniendo algo que no es, o que lo que yo estaba esperando no es realmente lo que yo estaba esperando, pero realmente el orden de los factores aquí es importante porque el mensaje de error es lo que te va a decir exactamente qué es lo que está pasando. Pero si tú sin querer los cambias y colocas donde va la A, colocas aquí, y donde va la B lo colocas aquí y lo colocas al revés, es decir, entonces el mensaje de error cuando tú lo veas te va a confundir y entonces tú vas a tener que ir hacia donde está la función, hacia la prueba automática y ver, mira, fue que se me olvidó, fue que lo coloqué al revés. Es decir, es un punto de confusión. Es un punto de confusión el orden de los argumentos y por tanto ese tipo de situaciones no les gusta al autor. Sin embargo, en C#, este libro lo escribieron en el 2008 en Java, así que no sé si es que Java cuando eso no tenía esta característica, pero en C# podemos evitar ese tipo de cosas diciendo el nombre del parámetro aquí mismo cuando estamos invocando la función. Yo puedo decir expected value va a ser igual al valor esperado y actual value va a ser igual al valor obtenido. Es decir, aquí nos evitamos confusiones. A mí me gusta utilizar este tipo de características, sobre todo para booleanos, porque no es chévere tener una función que tú le estás pasando un simple true o un false. Cuando tú ves el nombre de la variable, tú puedes recordar rápidamente de qué trata esa variable y por tanto qué es lo que tú estás haciendo. Recuerda que al final todo esto es para aumentar la legibilidad de las funciones, para que se te haga menos difícil darle mantenimiento a la aplicación y ese tipo de cosas. Entonces, cualquier cosa que te ayude a esa meta, a hacer tu código más legible, es válido. Y en este caso, a eso que dice el autor del orden de los argumentos, yo digo, pues fácil, coloquemos esto aquí y simplemente así vamos a poder visualizar a qué nombre del parámetro se le está pasando un valor determinado. El autor también dice que si tú tienes funciones de más de 3 argumentos, 4, 5, 6, es mejor crear un objeto, encapsular esos valores en un objeto y pasarle ese objeto como tal hacia la función. Vamos a ver ahora, ya después del tema de los argumentos, tenemos efectos secundarios. Ya hablamos de los efectos secundarios. Los efectos secundarios son aquellos que hacen alteraciones al sistema y son alteraciones que no se supone que tenían que ver con lo que hacía la función. Dábamos el ejemplo de verificar producto en existencia, que si el producto no se encontraba disponible, pues solicitaba el producto al proveedor, lo cual no es muy chévere porque el que ve el nombre verificar dice, bueno, esto me va a servir para hacer una pregunta y nada más. Pero yo no sé que al yo verificar la existencia de un producto, yo también estoy realizando una orden de compra a un proveedor. Eso no tiene mucho sentido, así que es un efecto secundario que deberíamos evitar. O por lo menos debería estar claro en el nombre. Si yo quiero colocar ese efecto secundario en el nombre, el autor nos dice que si yo quiero colocar ese efecto secundario en la función, entonces yo debo colocarlo en el nombre. Así, por ejemplo, este nombre debe ser verificar producto en existencia y solicitar si no existe, o algo por el estilo. De nuevo, ya eso de por sí
rompería uno de nuestros principios, como el principio de hacer una sola cosa, pero el autor nos dice, si lo vamos a hacer, entonces por lo menos que sea claro a partir del nombre de la función que esto va a pasar. Si no está en el nombre, entonces no lo hagas. Luego de esto tenemos excepciones y no status. El autor nos recomienda que nuestras funciones nos retornen dizque un status, dizque mensaje de error o si fue exitoso o no, sino que las funciones simplemente deben de retornar algún valor específico. Por ejemplo, si yo le pregunto si existe un producto en existencia, pues que me devuelva verdadero o falso, pero no que me devuelva si el producto no fue encontrado o algo por el estilo. Si el producto no fue encontrado, entonces que la función arroje un error. El autor dice que debemos utilizar las excepciones. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver que aquí tenemos una clase que se llama status operación, la cual yo voy a utilizar para encapsular el estatus de cualquier operación de mi aplicación. Vamos a ver que aquí yo tengo una función borrar persona, la cual me devuelve un resultado de operación y yo estoy verificando si la operación no fue exitosa. Si no fue exitosa, entonces yo estoy emitiendo una alerta de error a partir del mensaje de error que me retorna borrar persona. Luego de esto, yo estoy haciendo lo mismo pero con borrar archivo persona, que es para borrar el archivo de una persona. Y yo estoy viendo si la operación no fue exitosa y si no fue exitosa, entonces estoy emitiendo una alerta de mensaje de error y así sucesivamente. El autor no recomienda que hagamos esto, nos pide que no hagamos esto. Nos recomienda mejor que utilicemos excepciones. Por ejemplo, este código que tenemos acá lo podemos resumir así. Try, borrar persona y borrar archivo persona. Y si hay una excepción, pues que se lance la excepción y este catch se va a encargar de, en este caso, emitir la alerta del error y en el mensaje de la excepción se debe de colocar el mensaje de error. Este es un código un poquito más limpio, un poquito más legible. Definitivamente creo que es una mejora con respecto a este código que tenemos aquí a la izquierda. Vamos a ver que después de esto el autor nos recomienda manejar errores ya es una cosa, o nos indica que ya manejar errores es una cosa. ¿A qué se refiere con esto? Pues que tenemos una regla que dice que las funciones deben de hacer una sola cosa, ¿cierto? Y ya eso de estar colocando un try y un catch ya es una cosa y por tanto el try y el catch deben de ir en una función y la acción a realizar debe de ir en otra función. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo parecido al anterior o el mismo que el anterior. Nos dice que esto que hicimos, que se supone que estaba bien, no está 100% bien, sino que esta acción que tenemos acá deberíamos colocarla en su propia función porque ya esto del try y esto del catch es lo que se conoce como un manejo de errores y ya es una acción. Entonces esa acción debemos colocarla en un lugar aparte. Vamos a ver esto. Vamos a ver que aquí tenemos la misma función borrar y aquí tenemos el try, pero el try se encuentra solo con su catch y lo único que tenemos en el medio no es la función en sí que queremos verificar si da error, sino que esa contiene las funciones, las acciones que queremos ver si dan error, como borrar una persona o borrar el archivo de la persona. Es decir, debemos encapsular el bloque del try en una sola línea de código. Es decir, en una función, debemos encapsularlo en una función para que el try solamente consista de una sola línea de código. Y así, borrar personas de sus archivos se va a concentrar en realizar 3, 4, 5, 6, todas las acciones que haya que realizar dentro del bloque del try. De nuevo, esto es una recomendación que nos hace el autor. Quizás algunas personas sientan que esto es demasiado. Quizás algunas personas sientan que no vale la pena, que esto es matar un mosquito con una bazooka o algo por el estilo. Está bien. Como te decía al principio, estos son solamente recomendaciones que nos hace el autor. Al final cada uno debe de decidir qué va a insertar o no en su código fuente. Sin embargo, estas son prácticas que al autor en todas sus décadas de experiencia le han servido, así que valen la pena quizás intentarlo de vez en cuando a ver si realmente nos da como resultado una aplicación la cual sea más fácil de mantener. Vamos a ver que luego de esto tenemos no te repitas. No te repitas es bastante sencillo de entender. No te repitas significa no repitas código en tu código fuente. Si tú tienes una acción como la teníamos al principio de este video de extraer de un diccionario de errores un listado de errores, no tengas esa función en distintas partes de tu aplicación, sino que centralízala en un solo lugar para así tú poder reutilizar dicha función en todas las partes de tu aplicación en donde tú necesites eso. No te repitas, no repitas código, o por lo menos si lo vas a hacer que sea 1 o 2 veces. Es decir, si tú tienes un código y que tú lo repites quizás en otro lugar una sola vez, pero que tiene cierta diferencia, entonces es como difícil de poder
abstraer en una sola función única, se entiende. Ahora, si ya tú tienes 5, 6, 7 instancias de ese mismo código, pues hay que empezar ya a ver que se está justificando el realizar esa operación de centralización de la función, porque fue fácil en el ejemplo que yo puse, en donde era exactamente la misma función, con los mismos parámetros, con el mismo valor de respuesta, es decir, era simplemente copiar y pegar y ya. Pero hay ocasiones en las cuales hay un código que se parece, pero no es exactamente igual. Se parece, pero no es exactamente igual. Entonces, generalizarlo en una sola función toma tanto trabajo que a veces uno piensa que no vale la pena, y a veces no lo vale. Lo que te digo es que hay ocasiones en las que son fáciles, en las que centralizar es fácil, y hay ocasiones en las que es difícil. En la que es fácil, simplemente hazlo. En la que es difícil, mira a ver si realmente vale la pena, cuántas instancias tú tienes de esa repetición de código, a ver si realmente se justifica. 2 instancias del mismo código que se parece, pero no es exactamente igual. Déjalo así. Ahora, 3, 4, 5, 6, 10 instancias de ese mismo código. Debes de ir pensando cómo poder centralizarlo, porque eso va a hacer tu aplicación mucho más mantenible. Finalmente, tenemos la separación pregunta-comando. Esto ya lo hemos tocado varias veces en este mismo video, y es que una cosa es hacer una pregunta y otra cosa es dar un comando. Cuando hablamos de comando nos referimos como a una orden. Entonces, si tú haces una pregunta, tú no deberías de ejecutar un comando. Y tú ejecutas un comando, tú no deberías de responder una pregunta. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de una pregunta es file exists ruta. Es decir, estamos preguntando si esta ruta existe. Ok, pero eso es simplemente una pregunta. Yo no te estoy pidiendo que crees el archivo si el archivo no existe en esa ruta o algo por el estilo. Ni te estoy diciendo que lo borres, ni te estoy diciendo nada. No te estoy haciendo absolutamente nada. Te estoy haciendo solamente una pregunta. Solamente te estoy haciendo una pregunta para que me la respondas. Ya luego yo decido qué hacer con esa respuesta. Eso es una pregunta. Luego, un ejemplo de comando es crear. Ok. Ahora yo estoy diciendo crea la ruta. Ahora yo estoy diciendo, sí, esa ruta que ya yo confirmé que existe a través de la pregunta, yo estoy dando ahora el comando de que debe de ser creada. Es importante que las funciones que hacen preguntas se concentren en hacer preguntas sin tener efectos secundarios en el sistema, mientras que las funciones que ejecutan comandos se concentren en realizar un comando y no estén devolviendo información, así como que si el archivo no existe, no me devuelvas un mensaje de error, dame una excepción, porque se supone que yo debí tener esa información antes yo debí de ejecutar una pregunta. Si ya yo ejecuto un comando es porque ya yo debería tener la información de que el comando va a ser válido. Si no lo tengo, pues es una situación excepcional, quizás no tengo permisos para crear el archivo. Entonces ya eso es algo que yo tengo que manejar aparte. Pero la separación pregunta-comando es importante para tener una aplicación organizada y una aplicación que no salte con sorpresitas, como que si verificamos la existencia de un producto, pues se lo pidamos al proveedor generando una orden de compra. Hasta aquí este video. En el siguiente capítulo vamos a hablar de comentarios y también recuerda dejar en los comentarios qué libro quisieras que toquemos cuando acabemos con este. Muchas gracias.